Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Aquí estoy con otro pan, en esta ocasión unos pollitos que no pueden ser más suaves y más deliciosos, rellenos de jamón y queso, una auténtica locura. ¿Quieres ver cómo lo hago? Vamos allá. Arrancamos, como casi siempre, con los ingredientes. Necesitas 500 gramos de harina de repostería, la que usa normalmente para bizcocho, esa. 300 gramos de leche entera, 25 gramos de levadura fresca o 5 gramos de levadura seca, 25 gramos de azúcar, que es una cucharada bien colmada, una cucharadita de miel, 10 gramos de sal o una cucharada y 50 gramos de mantequilla o manteca, depende como lo llamen en tu país. Arrancamos poniendo en un bowl la harina de repostería. ¿Podría usar también harina común? Sí, puede usar también común. Y lo primero, vamos a hacer el típico hueco del centro de la harina para ahora poner nuestros líquidos. La leche entera, si quieres puedes ponerla hasta unos 35 grados, pero no hace falta, puede estar a temperatura ambiente. El azúcar y la cucharadita de miel. Le damos una buena mezclada a nuestra leche con el azúcar y la miel y añadimos la levadura. Yo voy a usar levadura fresca, que siempre hago esto, la desmenuzo un poco para darme cuenta que está bien fresca. Si se hiciera como una especie de plastilina, en ese caso te recomiendo que la deseches porque probablemente no esté totalmente activa. Y ahora seguimos mezclando bien. Vamos a mezclar bien toda nuestra levadura con la leche y en el momento que esté bien mezclada comenzamos a bajar nuestra harina y vamos a hacer una mezcla hasta llegar a este punto. ¿Ves que todavía queda harina suelta? Pues ahí añadimos nuestra sal, los 10 gramos de sal y la mantequilla bien pomada. Esta la metí yo en el microondas un poquito, se me pasó de pomada, pero no pasa nada, sirve perfectamente. Y mientras que yo acabo de integrar la masa, te recuerdo que aquí abajo tienes el botoncito para suscribirte y la campana para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo, que estoy subiendo muchísimos vídeos, martes, jueves, sábado, recetas de todo tipo, recetas de todo el mundo, dulces, saladas, panes, como el caso de hoy, muchas pizzas también. Que bueno, que espero que te encanten, que te suscribas, que las compartas, que me ayudan muchísimo y nada, te agradezco de corazón. Una vez que tenemos ya la masa prácticamente integrada con muy poca harina suelta, la llevamos a la mesa y vamos a comenzar a amasar. Es una masa muy sencilla de amasar esta. Si por algún casual tu harina absorbe diferente que la mía, puedes añadirle un poquito más de harina. Pero ten en cuenta, no te pases porque luego el pan, si está muy pesado, no va a ser tan bueno. Amasamos. Yo estoy haciendo aquí, he amasado a dos manos para que veas cómo hacerlo. Y ahora el amasado que hago yo normalmente, que es con la mano derecha solamente y la izquierda va rotando la masa. Utiliza el que más te guste. Pues nada, amasa durante unos 10 minutos y pasado esos 10 minutos tienes que tener una masa muy elástica, muy lisita como esta que estás viendo aquí en la imagen. Una vez que tienes la masa así, bueno, vamos a ponerla a levar. Para eso necesitas un bowl que le vas a poner un chorrito de aceite para que ahora a la hora de sacarla de aquí sea mucho más fácil, no se nos pegue y sea muy sencillo, y la vamos a tapar con un film, con una bolsita de plástico, con algo para que no tenga contacto con el aire. Y el tiempo de levado va a depender de la temperatura de tu cocina. Fíjate, yo empecé al levado a las 10 y 36 minutos, 21 grados dentro de mi cocina, y a partir de los 30-40 minutos comienza a verse el levado ya de una manera visible. 21 grados va a tardar en torno a 1 hora y 10, 1 hora y cuarto. Si está un poquito más alta la temperatura, unos 25 grados, en 1 hora con esta cantidad de levadura va a tener el pan levado perfectamente. Igualmente, no te preocupes, esto es para que te hagas una idea de lo que va a tardar dependiendo de la temperatura que tengas tú en el momento en que vaya a hacer el pan. Pero simplemente fíjate en el cuenco, en el bowl, y cuando ya haya doblado aproximadamente su volumen, llegó el momento de sacarlo. Fíjate que bien salió del bowl. ¿Por qué? Porque le puse ese chorrito de aceite. Muy importante, ponle eso que luego te va a facilitar el trabajo. Lo desgasifica. Lo hace así, en forma de cilindro, como he hecho yo, y ahora lo va a dividir en 12 partes. Si tú quieres ser más exacto, sabes que a mí me gusta mucho la exactitud, pero en esta ocasión he querido hacerlo así para que veas que tampoco hay problema ninguno. Vamos a dividir el cilindro primero por la mitad, cada una de las mitades, a la mitad, y ya tengo 4 partes que ahora voy a estirar un poquito para que me sea más fácil la división posterior, o sea que esta dividirla en 3 más, 4 por 3, 12 bollos de aproximadamente 75 gramos. Podríamos hacerlo más grandes, podríamos hacerlo más pequeños, eso ya lo voy a dejar a tu elección. Genial, una vez que tienes
tus 12 partes de masa, lo primero que voy a hacer es bolearla. Para bolearla, como hacemos siempre, muy fácil, cogemos nuestro pedazo de masa y vamos a arremeterlo hacia adentro. Vamos a hacer así, esta sería la forma más sencilla. Si estás empezando a amasar, hazlo así. Y ahora le damos una vueltecita con la mano en forma de garra, así, tal como ves aquí, una vuelta y muy fácil. El primero puede ser que no te salga tan bien, pero cuando hayas hecho 3 o 4, te aseguro que te van a quedar exactamente como a mí. Y ya, una vez que tienes un poquito de práctica, ni arremetemos ni nada. Simplemente cogemos la masa, una vueltecita y tu bollo listo. Continúa haciendo esto y mientras que lo haces los vas a dejar tapados con el mismo papel film que usaste para el primer levado, para el levado inicial. Una vez que tenemos las 12 bolitas, los 12 bollos, lo vamos a dejar aquí descansando, tapadito, primero con su papel film. Y si te queda así un poquito como a mí, que no llega todo, le pones un paño por arriba, unos 5 minutos, 5-10 minutos. ¿Por qué? Porque necesito que la masa se relaje para poder hacer el siguiente paso perfectamente. Si la masa directamente después de hacer el bollo te pone a hacerle el estirado este que yo estoy haciendo con los dedos, se va a contraer. Y si hace mucho frío también en la cocina, si la temperatura está muy baja, también puede ser que se contraiga un poco. Pero vamos, estamos a 21 grados, 21, 25 grados, así que no hay problema. Estiramos con los dedos y preparo el relleno. Media lonchita de jamón de york, jamón cocido, jamón natural, como sea que lo llames, y lo rellenas con el queso que a ti te gusta, un queso que funda bien. En este caso yo estoy rellenándolo con mozzarella. Pongo mi relleno dentro, cantidad de relleno, no hace falta que lo diga, ¿no? La cantidad que a ti te guste, mientras que luego seas capaz de rellenarlo, no hay problema. Los bordecitos para los costados, para adentro, para que no se salga el relleno, y la parte de delante como si fuera una solapa. Ahora vamos rodando. Y ya tenemos nuestro bollo relleno casi formado. Solo nos falta darle unos pellizquitos en la costura para que no se abra. Y ya lo tienes listo. Mira qué pinta tiene nuestro primer bollito ya preparado para llevar a una bandeja previamente aceitada. Le pones aceite, le pones mantequilla, le pones un papel de horno, lo que tú quieras. Mira, y aquí lo voy a hacer otra vez para que veas. Ponemos el sobre, tiramos, pellizquito y listo. Muy fácil. Si tú tienes preparado tu rollito de jamón y queso con antelación, estos 12 pancitos los va a hacer súper rápido. Puedes rectificarle un poco la costura si quieres para asegurarte que no se salga y listo. Ahora, segundo levado, los vas a colocar separados en la bandeja, que no te lo he dicho antes, separados 1,5 centímetros aproximadamente, porque van a crecer y se van a unir. Lo he puesto a levar en el horno. Si los pones a levar fuera, papel film, igual que siempre, en contacto para que no se cree esa costra en el pan. Yo lo he metido al horno, apagado evidentemente, durante otra hora. Lo saco y pongo el horno a precalentar, y mientras que precalienta preparo el huevo. Un huevo batido, sin más. Puedes ponerle la doradura que quieras, yema con leche, con mantequilla, puedes hacer la doradura de maicena, que también queda muy bien, la que tú quieras. Mientras que acaba de precalentar el horno, los pinto todo. Aquí solamente tienes que tener cuidado en que el huevo no te caiga sobre la bandeja, porque en la parte que caiga sobre la bandeja que esté en contacto con el pan se te va a pegar. Luego, si se pega un poquito no pasa nada, con la espátula lo sacas. Y ahora, el truco de este pan para que se ponga bien grande y esponjoso: vamos a rociar el horno cuando abramos con agua. Podríamos meter un recipiente con agua los primeros minutos, pero de esta manera creo que es más sencillo, así que intentando que sea lo más sencillo posible, te lo enseño así. Ponemos el horno 200 grados, 14-15 minutos, puede depender mucho del horno. Tú fíjate, cuando el tuyo tenga este tono, tienes tu pan listo. Si ves que está todavía en los 10 minutos y el pan se está oscureciendo mucho, le vas a poner un papel de aluminio por arriba para que no siga dorando y acabe con este color tan bonito. Y mira la pinta que tiene este pan, riquísimo. Lo puedes rellenar tanto con jamón y york y queso, con lo que se te ocurra. Le puedes poner salami, le puedes poner incluso dulce, le puedes rellenar con dulce de leche, con chocolate, eso ya a tu gusto. Lo voy a poner sobre una rejilla y lo voy a dejar que repose aquí unos minutitos antes de enseñártelo qué tal quedó por dentro. Mira la pinta de este pan, me encanta, un pan riquísimo que estoy seguro que cuando lo hagas te va a encantar. Y como siempre, aquí tienes los ingredientes para que pauses, copies, no te olvides que abajo en la descripción también los tienes. Y mira qué pinta tiene esto. Ahora sí,
a probarlo. Tus panecillos de jamón y queso listos para disfrutar. Espero que lo hagas, te encanten y los compartas. Como siempre te digo, si te gustó el vídeo, manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada, es un beso y hasta la próxima.